Bienvenidos nuevamente al canal de Burning Word. Esta es la palabra ardiente de Dios. Y te saludo en la paz del Señor y te doy las gracias por acompañarnos en este segundo estudio del libro de Daniel. Particularmente proseguimos con el capítulo 7. Recordemos que la vez anterior compartimos que Daniel está dividido en dos partes principalmente. La parte histórica desde los capítulos 1 al 6 y luego la sección profética desde el capítulo 7 al 12. Bueno, hoy les estaré compartiendo la segunda parte del capítulo 7. La vez anterior compartimos desde los versos 1 al 8 y tocamos brevemente los versos 11 y 12 del capítulo 7. Y antes de seguir adelante, quisiera recalcar algo que probablemente la mayoría de ustedes quienes han sido ya expuestos a este libro han notado. Y es que este libro de Daniel ha sido relegado casi en su totalidad al tema de las profecías de los últimos tiempos. Típicamente se ha estudiado el libro de Daniel para obtener información de los últimos tiempos y particularmente acerca del anticristo. Sin embargo, si leemos este libro más cuidadosamente, nos daremos cuenta que hay tanto más. Y aunque sí es verdad que contiene visiones apocalípticas, significantes, únicas, profundas, debemos reconocer la significancia de este libro con respecto a las buenas nuevas, el Evangelio. De hecho, cuando leemos este libro de la manera que Jesús lo hizo, descubriremos que el tema principal de este libro es el Evangelio. Es verdad que los libros proféticos de la Biblia nos hablan de temas acerca del anticristo, la bestia, la marca de la bestia, la tribulación, etc. Y es verdad que todos estos temas son importantes y la Biblia nos habla acerca de estos temas y deberíamos estudiarlos, escudriñarlos, ¿verdad? Sin embargo, debemos recordar que el corazón y el centro de la historia es el Mesías. Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Los versos que vamos a compartir hoy probablemente sean los más importantes de este capítulo y aún los más importantes probablemente de todo el libro de Daniel. Hay un detalle que deberíamos mencionar y es la manera que Daniel escribió este libro. Hay escritores que introducen el clímax de la historia al principio del libro y después desarrollan la historia a través del libro. Y hay otros que usan la secuencia de eventos para al final llegar a la parte más significante, importante. Ahí está todo el suspenso de la historia, ¿verdad? Y aquí Daniel usa un estilo llamado quiasmo, que se trata de poner el clímax o la parte más significante ahí mismo en el centro del libro. Podríamos decir que el libro de Daniel es una montaña y que el capítulo 7 es la cima de la montaña. Y los versos 9 al 14 son dentro de este capítulo la parte más importante, la cima de la montaña, el centro y la culminación del libro de Daniel. Esta sección es una revelación y profecía extremadamente importante y fundamental del Antiguo Testamento que necesitamos comprender. El capítulo 7 es una articulación en el Antiguo Testamento del Evangelio de una manera poderosísima, así como también una culminación de la revelación progresiva del Antiguo Testamento, especialmente relacionado con el Mesías. Especialmente esta sección de Daniel junta las ideas de todos los profetas y la desarrolla en una idea poderosa y significante. Permíteme profundizar un poco más en este principio. Hoy en día muchos asumen que el Nuevo Testamento es el principio de un nuevo mensaje. Sin embargo, no lo es. El Nuevo Testamento es el despliegue, la revelación de un misterio del cual ya se había proclamado. De modo que no es una nueva teología. Para entender adecuadamente el Evangelio, debemos tener una comprensión adecuada del fundamento del Evangelio. Y no lo vamos a conseguir si solo nos enfocamos en el Nuevo Testamento. Lo sabemos, sin embargo, continuamos escuchando el Evangelio casi en su totalidad desde el Nuevo Testamento. Y el resultado es que tenemos grandes secciones de la Iglesia que no han llegado a una comprensión profunda del Evangelio, ni de cómo Jesús se presentó a sí mismo en los Evangelios,
sino solamente en forma superficial. Bueno, recordemos que en el segmento anterior se introdujeron las 4 bestias y el cuerno pequeño, el cual es el anticristo. De modo que continuamos con los versos 9 al 14. Así que leemos el verso 9 y dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente en las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Aquí tenemos una imagen del trono celestial. Esta es la sala del tribunal de Dios. Este es el único lugar en la Biblia donde se habla acerca del anciano de días. Este es Dios el Padre. Y lo interesante aquí es que Daniel lo describe en términos humanos. Se sienta, viste un vestido blanco, el pelo en su cabeza como lana, y aquí cabe recordar de que fuimos creados a su imagen, ¿verdad? El trono no es solo un trono, sino que tiene ruedas, por lo tanto es un carro y trono al mismo tiempo. Así que déjame preguntarte, ¿existe una palabra en español que pueda describir esto? Una sola palabra. Te invito a poner en una sola palabra un comentario con tu sugerencia acerca de cómo podríamos llamarle a este trono, que en realidad es un trono y un carro al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Qué trono tan especial? Normalmente cuando pensamos en un trono, lo hacemos imaginándonos un asiento grande, ¿verdad? Pero aquí tiene ruedas en fuego, similar a la visión de Ezequiel en el capítulo 1. Así que continuamos con el verso 11. Entonces yo miraba, a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno. Como lo hemos visto en el segmento anterior, el cuerno pequeño es el anticristo. Y dice enseguida: miré hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo fue destrozado y entregado a las llamas de fuego. Hay un grado de relación aquí entre el cuerno y la bestia. El cuerno es el líder humano, es el dictador de este imperio. La bestia representa el imperio, pero en un sentido son el mismo. Es como si la bestia tuviera un cuerno y al mismo tiempo es su boca. Y es así como la bestia puede hablar. El cuerno habla por el imperio. En esa dinámica que existe en el mundo de la profecía, donde tienes un rey y hay un reino, pero son tratados y juzgados la mayoría del tiempo del mismo modo en las Escrituras. Y el siguiente verso dice así, el verso 12. También a las otras bestias les quitaron su dominio, pero les fue dada prolongación de vida hasta un tiempo definido. Y compartimos ya anteriormente los detalles de este verso en el segmento anterior y te invito a echarle una mirada, ¿verdad? Al final del verso 11 dice: y es entregado a las llamas del fuego. Existe este concepto desde el verso 10, que este río de fuego posiblemente sea la fuente del lago que arde en fuego mencionado en Apocalipsis capítulo 20. Debemos saber que esta es una realidad terrible. Jesús fue muy claro en decir que existe un lugar de castigo constante para el impío y debemos, mientras hay tiempo, debemos de arrancar de la ira que viene. ¿Y cómo lo hacemos, verdad? Debemos arrancar hacia el refugio. Y ese refugio, querido amigo, es Dios. Salmo 119:60 dice: me apresuré y no me retardé en hacer tus mandamientos. Volvamos entonces a Daniel 7 y el verso 13 dice: estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en la nube del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. O sea que su reino no será solamente sobre Israel, ¿verdad? Y sigue: su dominio es dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Primeramente,
veamos qué significa desde la perspectiva del Antiguo Testamento este verso que dice: he aquí que en la nube del cielo viene alguien como un hijo del hombre. Debemos recordar que este libro de Daniel está situado después de muchos otros libros del Antiguo Testamento, después de tanta otra revelación, ¿verdad? Entonces, visto desde un punto de vista del Antiguo Testamento, ¿cómo entonces es que Daniel, quien había tenido conocimiento de los libros de Isaías, Jeremías, Oseas, Joel y tantos otros que vinieron antes de él, cómo es que Daniel hubiera entendido este concepto de he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como hijo de hombre? Bueno, de la siguiente manera. Cualquier judío del Antiguo Testamento habría entendido que este que venía en las nubes era divino. El que viene en las nubes es Dios mismo. Probablemente también recordando el Salmo 2 y el siguiente pasaje, el cual muy probablemente era muy conocido por Daniel en Deuteronomio capítulo 33, versículo 26. Estas son las palabras de Moisés antes de morir. No hay como el Dios de Jesurún. Jesurún, a todo esto, era un nombre simbólico con el que Dios se refería a Israel. Él cabalga sobre los cielos en tu ayuda y sobre las nubes en su majestad. Hay múltiples pasajes que describen a Dios cabalgando en las nubes. Entonces, cuando vemos en este pasaje de Daniel a alguien como hijo de hombre viniendo al anciano de días, es entonces Dios mismo. Pero tal vez te pregunte, yo pensé que el anciano de días era el Dios Altísimo. Y la verdad que lo es, como también es el Hijo del Hombre. Y esto es lo que es realmente asombroso, porque tenemos todas estas profecías mesiánicas viniendo desde antes de Daniel. Tenemos a Génesis 3:15, y tú la herirás en el calcañar, ¿verdad? Promesas hechas a David en 2 Samuel 7:16. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. También tenemos el Salmo 2, tenemos el Salmo 72, el Salmo 110:1, el cual dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Y aquí tenemos en Daniel 7 todas estas revelaciones en donde finalmente todo encuentra su intersección. Y Daniel revela que hay uno como hijo de hombre, y esto no significa que sea humano, aunque sabemos que Jesús fue completamente humano y completamente Dios. Pero cuando Daniel dice que es como hijo de hombre, es que se ve como humano, pero es el Dios Altísimo. Y ese es el punto principal. Todo judío del Antiguo Testamento, conocedor de las Escrituras, había entendido esto. Salmo 68:4, y este es uno de los salmos de David. Canten a Dios, canten salmos a su nombre, preparen camino al que cabalga sobre las nubes. El Señor es su nombre, alégrense delante de Él. Él es quien viene en las nubes. Ahora, en el Nuevo Testamento, con Daniel capítulo 7 como base, y teniendo en consideración que es como humano y aún así es completamente Dios, viniendo en las nubes y luego viene delante de Dios. Nadie hace esto, especialmente ningún humano puede continuar viviendo, porque este es Dios omnipotente. Pero ¿cómo es esto? ¿Tenemos dos veces a Dios? Tenemos al anciano de días y a uno como hijo de hombre. Los dos son completamente divinos. En el Nuevo Testamento, el retorno de Jesús es visto consistentemente en imagen y lenguaje como Él viniendo en las nubes del cielo. Porque el retorno del Mesías es el cumplimiento de estas profecías. Recordemos Hechos capítulo 1, versículo 11, la ascensión del Señor Jesús en las nubes y los ángeles revelando el detalle de cómo será que va a volver. Todo esto nos provee las razones por las cuales creemos que Jesús es la máxima revelación de Dios a los hombres. Dios ha elegido enviar a través del Mesías su propia esencia a la tierra, porque Él es el que se revela a sí mismo. Isaías 53 nos dice: ¿quién
ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo es una referencia a Jesús. Es como si Dios extendiera su brazo desde el cielo, manifestado en la encarnación del Mesías. Ahora, Hijo de hombre es usado en los evangelios 78 veces. El Cristo, el ungido o el Mesías 50 veces, el Hijo de Dios 25 veces y el Hijo de David 14 veces. En términos de comprender lo importante que es Daniel 7 en el siglo I, lo importante que fue para Jesús en su propia revelación, autoidentificación de quién es, fue primordialmente el término que usó para describirse a sí mismo. Fue usado por Jesús para identificarse a sí mismo 78 veces. Este es sin lugar en duda el título favorito. Es el que usó más para referirse a sí mismo en los evangelios. Se presentó a sí mismo como el Hijo de Hombre más que cualquier otro título. Esta es una realidad poderosa ya que este título viene de Daniel capítulo 7. Y lo que Jesús hace cuando se presenta a sí mismo de esta manera es que quiere que quienes lo escuchaban, incluyéndonos a nosotros, entiendan que Él es aquel a quien el anciano de días le entregará o le entregaría el reino. Y este es un punto significante. El otro aspecto significante es que este término, el Hijo del Hombre, no se refiere solo al hecho de que Jesús es humano. La verdad es que nadie disputa, nadie cuestiona su naturaleza humana. Es su naturaleza divina, mesiánica, lo que este título refiere. Esto no es enseñanza fundamentalista, inventada para que tengas una experiencia sobrenatural y lograr un avivamiento en tu vida, sino es consistentemente con las Escrituras. Y cualquier judío que vivía en el primer siglo entendía estos principios. Los religiosos de ese tiempo entendieron perfectamente que el uso del término Hijo del Hombre, era una declaración de divinidad. Y esto es exactamente por qué Jesús fue crucificado. Porque a los oídos de los religiosos de ese tiempo, esto fue blasfemia, porque se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre y lo predicó en todo lugar. Ahora, la mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero algunas porciones de Daniel y Nehemías fueron escritas en arameo. Cuando Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo de Hombre, usó el término en arameo Bar Enash. Hijo de Hombre también era un título que le es dado al profeta Ezequiel. ¿Se recuerdan de Ezequiel cuando en el capítulo 37 dice, Hijo de Hombre, ¿vivirán estos huesos? Aquí la expresión hebrea que usó fue Ben Adam. Lógicamente hay una dimensión humana aquí, ya que aún a Daniel se le llamó Ben Adam. Esto es en Daniel capítulo 8, verso 17. Este capítulo fue escrito en hebreo. Aquí hay algo que merece ser mencionado y es que muy probablemente el ministerio de enseñanza del Señor Jesús fue hablado en arameo. Por lo tanto, cuando se presentó a sí mismo, lo más probable es que haya usado el término arameo Bar Enash, el cual es solamente encontrado en Daniel capítulo 7. Con esto en mente debemos considerar que las palabras de Jesús fueron grabadas en griego. Sin embargo, quiero recalcar que aún en la manera como fue escrito en griego, los evangelios enfatizan la conexión con el Hijo de Hombre de Daniel capítulo 7. Aquí la expresión Hijo de Hombre no es normalmente usada en griego, ya que para decir que alguien es humano se usaría solamente la expresión del lenguaje griego anthropos. Sin embargo, cuando Jesús usó la expresión Hijo de Hombre, los autores de los evangelios perfectamente podrían haber usado la expresión anthropos solamente, pero no fue así. Por ejemplo, en el siguiente verso, en Mateo 16, 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Los autores escribieron lo siguiente en griego para expresar la frase el Hijo del Hombre. Ho ios anthropos.
lo que indica que ellos escribieron en griego traduciendo directamente palabra por palabra desde el arameo para que quienes leyeran las escrituras supieran lo que Jesús dijo exactamente en arameo. Además, agregaron el artículo definido él o queriendo enfatizar que Jesús no dijo que él era un hijo de hombre, sino el hijo de hombre. Los autores claramente trataron de comunicar una conexión directa con Daniel 7 y en vista de todo lo demás que hemos compartido, la conexión es innegable. Entonces, cuando la Biblia nos dice en Mateo 25:31 lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí les está diciendo: yo soy aquel a quien se le dará el reino. Aquí tenemos ahora el discurso en el Monte de los Olivos en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación. Y aquí se está refiriendo a Zacarías capítulo 12, donde dice: mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el Hijo unigénito y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Y continúa el verso diciendo: cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando se autodescribió como el Bar-Enash, fue condenado por blasfemia. Cuando se presentó de esta manera, no lo hizo para decir que era humano, sino para decir: yo soy aquel en Daniel 7. Yo soy el Altísimo. Ahora, en el verso 25 de Daniel 7, el cual estaremos compartiendo en el próximo segmento, veremos la palabra Altísimo dos veces. Veremos que originalmente se usó dos palabras diferentes en arameo, las cuales lamentablemente fueron traducidas en la mayoría de las versiones de la Biblia en español con la misma palabra Altísimo. Pero de eso estaremos compartiendo la próxima vez. Por último, Mateo 26, del 62 al 65. Se levantó el sumo sacerdote y le dijo: ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además les digo, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ¡has blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. En pocas palabras, Jesús le responde: yo soy el Hijo de Hombre del cual habló en Daniel 7 y volveré para juzgar a los vivos y a los muertos, porque el Hijo del Hombre será el que venga a juzgar en representación del anciano de días. Esteban, el primer mártir cristiano, fue asesinado por decir que Jesús era el Hijo de Hombre. Aquí Esteban testificaba de lo mismo que causó que crucificaran a Jesús. Fue blasfemia decir que Jesús fue de quien se habló en el libro de Daniel, capítulo 7. Antes de concluir, quisiera preguntarte algo. Si el Señor Jesús se refirió tantas veces a Daniel, capítulo 7, ¿no será porque es importante para Él? Y si lo es, ¿no debería serlo también para nosotros? ¿No debería al menos incomodarnos saber que el capítulo del cual Jesús se refirió más que ningún otro es rara vez estudiado en la iglesia, virtualmente ignorado y frecuentemente considerado solo para obtener conocimiento e información del anticristo y de los últimos tiempos? La pregunta que Jesús le hace a sus discípulos y a nosotros es, abre comillas, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cierra comillas. Porque cada uno de ustedes quienes ven este segmento, y de hecho todos quienes han escuchado de Jesús, debemos tener un veredicto.
Y de acuerdo a esa respuesta seremos juzgados. De hecho, existe una manifestación a esa respuesta cada uno de nuestros días, en lo que creemos, pero sobre todo en lo que hacemos. Si realmente creemos que Jesús es quien dijo esas 78 veces que era, afectará cada una de las áreas de nuestras vidas. Habrá consecuencias importantes, habrá una transformación y Él quiere ser parte de ese proceso en ti. Bueno, que Dios te bendiga y nos estaremos reuniendo pronto para compartir la última parte de Daniel capítulo 7. Te invito a darle un like y a compartir este segmento y a suscribirte a el canal Palabra Ardiente. Esta es la palabra de Dios en nuestros corazones. Hasta pronto, que Dios te bendiga.